Nada parece decidido en Estados Unidos cuando quedan solo 5 días para las elecciones. Donald Trump, en desventaja según las encuestas, pisa el acelerador en el sprint final de la campaña con una actividad frenética y mítines en cadena en los que dibuja sin rubor un paisaje casi apocalíptico si quien gana es Joe Biden. Si usted vota por Biden, significa que no habrá niños en la escuela, no habrá graduaciones, bodas ni acción de gracias, no habrá Navidad ni 4 de julio. Aparte de eso, la vida será maravillosa. Tenemos algunos historiadores que son verdaderos historiadores estadounidenses y es el peor candidato que se ha presentado en la historia de las elecciones presidenciales. Joe Biden y su esposa votaron por anticipado este miércoles en Delaware. El candidato demócrata insiste en que su prioridad, si es elegido, será afrontar la pandemia, que ya ha dejado más de 227.000 muertos en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins. Incluso si yo gano, nos va a costar mucho acabar con esta pandemia. No estoy haciendo la falsa promesa de que voy a acabar con ella como si pulsara un interruptor. Pero empezaré desde el primer día, haciendo lo correcto. Dejaremos que la ciencia nos guíe, seremos honestos con los estadounidenses y nunca, jamás nos rendiremos. Ya han votado por adelantado para las elecciones del 3 de noviembre 74 millones de personas, lo que supone más de la mitad del total de votantes en los anteriores comicios de 2016 y augura una tasa de participación récord sin parangón en el último siglo. Obviamente, como se esperaba, las encuestas se han cerrado. O sea, el presidente ha ganado territorio donde había perdido un territorio hace unos meses atrás. Biden está obviamente tratando de aumentar las posibilidades de ganar más estados para ganar el colegio electoral y tener ciertas alternativas, ¿no? Necesita 270 electores para ganar el colegio electoral de los 538 que están disponibles. Entonces, obviamente, acá la estrategia es aumentar la cantidad de estados posibles para ganar. Está trabajando muy fuertemente en Arizona, está tratando de ganar Iowa, de ganar Georgia, estados que obviamente pueden llegar a también ser favorables para el presidente. Las encuestas muestran todavía una ventaja para Biden. Yo creo que es un reflejo obviamente del año que estamos viviendo del COVID, pero también de la presidencia que hemos vivido con Donald Trump. Obviamente el presidente ha tejido muchas teorías conspirativas, ha de una manera alentado a que la base que sigue a Biden y todos aquellos que rechazan al presidente hagan todo lo posible para que su voto sea considerado. Hay un gran temor de que varios de esos votos terminen siendo descartados. En Pensilvania, sobre todo en estados donde la diferencia puede llegar a ser muy poca, y ahí obviamente la mano de los republicanos aliados a Trump para descartar votos y así hacer que el presidente gane, aunque no haya por ahí ganado el voto popular. Entonces eso creo que ha empujado a la gente a salir a votar temprano, y también la desconfianza en el correo, de vuelta de manos del presidente Trump y sus aliados, ¿no? Muchas veces se habla del voto latino y de que el gigante dormido, ¿no? Yo creo que eso es un poco una asunción que está basada por ahí en una parte de la realidad, que es que la mayoría de los latinos que pueden votar, y supuestamente hay 32 millones de latinos que son elegibles para votar, generalmente votan menos del 50% de este bloque, ¿no? Pero una de las cosas que ha pasado, sobre todo con el COVID, que ha impactado tan desparejamente y que ha calado muy fuertemente en comunidades de color, prácticamente afroamericanos, pero muy importantemente en los hispanos, es y que ha causado muchísimas muertes, obviamente, es un poco esta bronca, ¿no? Y la bronca moviliza, y la gente está muy entusiasmada para salir a votar, pero también está entusiasmada porque avisoran un posible cambio, y tú lo mencionabas con las propuestas de Biden, sobre todo de lo que dijo en 100 días, presentar un proyecto de reforma migratoria que podría ser viable si es que los demócratas ganan el Senado, como parece que va a ocurrir, y mantendrían la Cámara de Representantes. O sea que no sería realmente un imposible eso. Pero también el tema del asilo, ¿no? Que Trump lo ha cambiado, y lo ha cambiado de una forma bastante cruel, de una forma muy inhumana, y eso ha hecho que mucha gente que está en la comunidad hispana, que tiene familiares que están atrapados en ese proceso, quieran votar, y de una manera creo que aquí va a haber un voto castigo de esta comunidad. Pero de vuelta, la comunidad latina no es diferente a otros segmentos de votantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que ha venido a este país, yo diría la gran mayoría, viene a tener una mejor calidad de vida, viene
a tener a su familia, a ayudar a sus hijos a crecer, que tengan la oportunidad de ir a tener una educación. Y esas son cosas que le importan a todo el mundo. Entonces, si en este momento la economía no está funcionando y las oportunidades no son buenas, la disparidad en el ingreso continúa incrementando, obviamente eso también es un aliciente para la comunidad latina para salir a votar y hacer un cambio. En general, la diferencia está hecha para un candidato en la cantidad de gente que puede movilizar y hacer que ejerza su voto, obviamente. Y en particular yo creo que la comunidad latina, que se ha sentido bastante ofendida por este presidente y el impacto de sus políticas y su falta de planificación, particularmente con el COVID, que ha impactado tan fuertemente en la comunidad hispana, es un aliciente y un empuje para salir a votar. Y obviamente aquí hay organizaciones que están haciendo un trabajo muy importante para movilizar esa base y para recordarles y educar a aquellos que todavía no tienen conciencia de la importancia del voto, de ejercer ese voto y así definir una elección que yo creo que es una de las más importantes del tiempo de la historia contemporánea de Estados Unidos. Y como inmigrante de un país, por empezar, inmigrante latinoamericano, y tú lo conoces muy bien el tema porque en nuestra Latinoamérica la democracia es incipiente en el sentido de tener instituciones más sólidas, más solventes. Yo soy argentino, nací en una dictadura militar, después crecí en otra y después finalmente en el 83 pudieron llegar a una democracia que con muchos imperfectos y muy, muy débil a veces. Y eso es la historia común a muchos de nuestros hispanos, pero y hace pensar en las cosas que hace este presidente. Por ejemplo, tejer teorías conspirativas contra el voto por correo, cuando él vota por correo, hacer que influir en la dirigencia del correo postal, una institución histórica, ¿para qué? Para sacar máquinas de procesamiento de sobres y así parar la distribución y el arribo de los votos que van a ser emitidos por correos, que han sido emitidos por correos a las administradores de elecciones. Esas son cosas que no han pasado en este país antes. Por eso es que es tan importante el cambio. Y aparte, las cosas que hoy vemos en televisión, va a Wisconsin, un estado que apenas tiene camas de terapia intensiva para poder atender a la gente que está seriamente afectada por el COVID, y le dice a la gente que hemos pegado la vuelta. Entonces hay una diferenciación entre lo que es la realidad y la realidad que Trump quiere construir. Yo creo que esto ha realmente movilizado a muchísima gente. No por nada está perdiendo el voto de electores mayores, gente retirada en la Florida, que es un estado que tiene 29 electores y que es crucial para Trump para poder ganar un segundo término. Entonces, todas esas cosas que ha hecho Trump y el mundo que hemos vivido bajo Trump hace que sea una elección sumamente importante porque el cambio es absolutamente imperativo. Esto es un plebiscito sobre Trump, más que nada. Secundariamente es qué clase de programas queremos tener, qué clase de políticas. Yo creo que la nominación de Amy Coney Barrett y ya tenerla en la Suprema Corte de Justicia hace que muchísima gente con miedo a perder su seguro de salud, porque la Obamacare va a estar ahora en noviembre, una decisión, la Suprema Corte podría terminar eso, y después, bueno, el acceso a los derechos reproductivos de la mujer, obviamente con la decisión de Roe versus Wade y el aborto. O sea, no hay pocas cosas que están, pero fundamentalmente esta es una elección que es un plebiscito sobre Trump y sobre su carácter, su personalidad y sobre sus valores.